Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Energía Fotovoltaica y Medio Ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Teijeiro y el doctor Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite en directo desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. No podemos comenzar este acto sin evocar la dramática situación en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. De nuevo queremos expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y a los miles de damnificados por la devastadora Dana. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa al coordinador general de Izquierda Unida, don Antonio Maillo, al que va a presentar doña María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y eurodiputada en la pasada legislatura. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas, cargos públicos, periodistas, compañeros y compañeras. Es un honor para mí presentar hoy aquí a Antonio Maillo en un desayuno que es ya toda una referencia en el Madrid Villa y Corte. Presentar a una persona que comparte conmigo latitud de origen, que es genuinamente sureña y orgullosamente periférica, que nació en Lucena, en las coordenadas de Julio Anguita, en un lugar de tradición y cultura de izquierdas sin complejos. Una persona directa, de verbo ágil, gran y buen carácter, seria, honesta, disciplinada. Una persona sobria y contenida en un mundo en el que la sobreactuación y el exceso roban tantos titulares y en el que el yoísmo autobiográfico satura las redes hasta lo pornográfico. Hoy, en la política, también se ha impuesto el capitalismo de los afectos, capaz de generar la sensación de la importancia de uno mismo gracias a la dopamina del like. Antonio es la antítesis de esos hiperliderazgos que han sustituido la cultura del esfuerzo por la técnica de la expresividad. No creo que se autodefina siquiera como un líder, aunque lo sea. Es un líder anómalo. No es heteronormativo. Trabaja en el medio plazo y de manera transformacional, no transaccional. Así es como se define, por cierto, el liderazgo feminista, que no necesariamente femenino. Acaba de ganar Trump las elecciones, aupado por un discurso misógino, redituando la estrategia bro, la del macho herido en su masculinidad. Y no hay mejor momento para reivindicar la feminización de la política. El distintivo de la izquierda, ha dicho Maillo, es la compasión y la empatía. Y ha definido y ha defendido expresamente la apelación a la ternura. Antonio es hijo de panadera y talabartero, que esto es un palabra en el Madrid capitalino. Gente artesana, gente sencilla, buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Estudió latín y griego, que es como abrir una ventana a la sofisticación más refinada del pensamiento y el espíritu. Gusta del Renacimiento, de la música clásica, la lectura y la poesía. Distingue los diferentes azules en los cielos de Andalucía porque sabe mirar y mira bien. Y seguro que coincide conmigo en que no hay mejor cielo ni mejor atardecer que los de Sanlúcar de Barrameda, donde Antonio fue profesor y concejal, uno de los rincones del mundo que también compartimos los dos, aunque yo sea mejor catadora de manzanilla que él. Un vino tan austero como generoso. De su formación clásica le viene su amor por el republicanismo, la apelación a la responsabilidad, el sentido del deber y la autoexigencia.
Si por algo destaca la filosofía republicana, y hablo de filosofía política, que es mi especialidad, es por el culto al compromiso y a la lealtad. Y ese compromiso no se reduce al ámbito de las obligaciones y los derechos universales, sino que también tiene que ver con el cuidado de los que están más cerca. Comprometerse es arraigarse en el aquí y en el ahora, mirando lejos. Y si hay una formación política de izquierdas en este país que riega bien sus raíces y pica piedra puerta a puerta, esa es Izquierda Unida. Estoy segura de que esta es una de las cosas que ha valorado siempre Antonio como militante y que sopesó cuando optó a la coordinación general. Se acercó a Izquierda Unida gracias a Convocatoria por Andalucía, un proyecto confluente que ahora quiere verse reflejado en la Convocatoria por la Democracia, una herramienta política en la que Maillo está trabajando ahora con nuevas expectativas. Amante de hacer kilómetros calle a calle, pueblo a pueblo, ha sido un defensor impenitente de los comunes compartidos, los recursos naturales, los bienes culturales y el espacio relacional que los protege. Docente de profesión, de esos que no se olvidan, porque nunca nadie olvida a quien le ha enseñado algo. La buena pedagogía tiene mucho que ver con el vínculo amoroso, por eso todo el mundo sabe que un buen maestro siempre es confiable. Antonio pasó por la administración local y por la autonómica. Hizo política desde abajo y para los de abajo. Nadie puede entender mejor la descentralización y el federalismo que quien ha transitado por los diferentes círculos concéntricos de la gestión y se ha ocupado tanto del mantenimiento de las farolas como de la defensa de la sanidad pública, a la que él sabe por experiencia propia que tenemos mucho que agradecer. Fue calurosa la bienvenida que le dedicaron todos cuando volvió de enfrentarse a la gastroctomía que le salvó la vida. La enfermedad forma parte de la vida, dijo entonces. Pocos varones en política han señalado con tanta convicción que la vulnerabilidad no es una coyuntura, sino una manera de estar en el mundo. Por eso, entre otras cosas, las políticas públicas tienen que ponerse al servicio de quienes menos tienen, de las mayorías sociales y de las clases populares, para cuidarlas, empoderarlas y armarlas en derechos. La gran lucha de nuestro tiempo es la de la defensa de lo público, que no solo consiste en ofrecer los servicios adecuados, sino en recuperar la confianza en ellos, en quienes los dispensan y en las instituciones que los garantizan. En medio de la dana y de la sucesión de desastres que hemos visto en Valencia, ha florecido el discurso antiestatista de la extrema derecha, siempre dispuesta a sacar rédito de la frustración y la rabia. Combatir esa antipolítica de brecha gorda y tabula rasa es también hoy una de las grandes misiones de las izquierdas. En fin, Antonio Maillo ha ido entrando y saliendo de la política institucional sin abandonar jamás sus posiciones, inasequible al desaliento. Y les digo que siendo difícil entrar en política, mucho más difícil es salir de ella y salir con ganas de volver. Aunque lo suyo, más que ganas, me parece a mí que son cosas del deber. Decía Weber que un político tenía que combinar casi a partes iguales la ética de la responsabilidad y de la convicción, porque la primera sin la segunda solo conduce al cinismo y la segunda sin la primera al más puro dogmatismo. Maillo sabe bien que esta mixtura nos debate y en esa mixtura nos debatimos continuamente, ni visionarios ni oportunistas. Y es que la política es mixtura, mezcla de diversidades, de tiempos yuxtapuestos, de relaciones reticulares, producto de una sedimentación de años y de generaciones, más que de la catarsis inesperada o de improvistos aluviones. Cuando la política es el fruto de una pulsión desnuda, mala cosa. Por eso Antonio dice que la buena política no es la que se resuelve en el susto o muerte, sino la que es compatible con el sostenimiento de la vida. Me temo que hay mucho trabajo que hacer ahí. Y como la política es mixtura y sedimentación, por eso también, como buen republicano, Antonio no renuncia a tejer acuerdos. No hablamos de acallar el ruido, porque hay silencios ensordecedores, sino de orquestarlo. Se trata de activar las costuras que hay entre los unos y los otros, porque solo desde ahí se puede recuperar un futuro para las izquierdas.
Es más, en la medida en la que se piensa en las mayorías vulnerables, las izquierdas tienen una dependencia conceptual y existencial de la construcción del futuro y de la esperanza. En un contexto de incertidumbre, en la izquierda solo es confiable quien articula y conjuga en plural. Créanme. Hoy todo se dispara a una velocidad de vértigo y a la vez se impone la sensación de que no hay futuro, de que el pasado se repite continuamente, como si no pudiera suceder nada nuevo. Y esa sensación genera parálisis y depresión. Cuando en la política se sucumbe a la incapacidad de actuar y solo queda la apuesta por el relato, es cuando triunfa el bulo, la pseudociencia y la superstición. Por eso las izquierdas tienen que construir futuro a base de certezas. No se trata de renunciar a nuestros enclaves seguros, el Estado, las naciones, las familias, las tradiciones, sino de hacer una relectura progresista e incluyente de esos enclaves frente a la versión opresiva y excluyente que nos proponen ciertas derechas. Esto es lo que ha hecho el feminismo de nuestro tiempo y es lo que se pretende hacer desde el ecologismo y el nuevo laborismo. Por ejemplo, hoy tenemos aquí a una persona que es muy consciente de ese reto. Termino. Antonio es un político, entre comillas, que no renuncia a la política como virtud y no como espectáculo. Y digo entre comillas porque me parece que no concibe la política como una profesión, sino más bien como un servicio. En esta presentación yo he querido contarles lo que se puede esperar de Antonio Maillo, de la persona y del político, no porque no valore los programas en política, sino porque valoro mucho más que se tenga el carácter, el espíritu y la determinación que se necesita para cumplirlos. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Adelante, don Antonio. Muchas gracias, don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, por esta invitación que me hacen. Muchas gracias a tantos compañeros y compañeras, amigos, autoridades del Gobierno, de otras organizaciones políticas, de movimientos asociativos, embajadores, embajadoras. Muchas gracias a todos aquellos que quieren compartir un momento de reflexión en este lunes que no deja de ser agitado y no por ello deja de ser novedoso. Y lo hacemos primero desde el sentimiento tan profundo que tenemos en la sociedad española de solidaridad, de dolor ante las 222 víctimas, datos de ayer, y posiblemente hoy tengamos nuevos y actualizados, de la Dana. 214 en el País Valencià, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Y lo hacemos desde la solidaridad y el apoyo y una petición que nos han hecho compañeros y compañeras del País Valencià, que no los olvidemos. Este hito, como otro hito en la historia de España, va a definirnos en el futuro, va a configurar y reorganizar nuestra forma de ver las cosas y también, y no por ello menos importante, va a dar una nueva fase a la legislatura política que vivimos en nuestro país. Decía el otro día Luis García Montero, que aparte de amigo es director del Instituto Cervantes, en un acto en la Feria del Libro en Sevilla, que no se podía desdeñar la cultura, y cuando no se desdeña la cultura no se puede desdeñar la ciencia, que es cultura, la tecnología, que es la otra pata de la cultura, igual que no se pueden desdeñar las humanidades. Alguien que desdeñe los conocimientos y las evidencias científicas es alguien que podemos considerar que está fuera del sentido común. Alguien que desdeñe la aportación de la literatura universal del Quijote, diríamos que es alguien que no es digno de una opinión a ser tenida en cuenta. Sin embargo, estamos viviendo una época en la que hasta verdades incontestadas se están cuestionando y están teniendo algún éxito. A mí me gustaría que en estos tiempos donde se tienen en cuenta los algoritmos, se tienen en cuenta los big data como elementos de conocimiento de la propia sociedad, o tienen en cuenta los cualitativos o la prospectiva como nueva
disciplina estudiar sobre los movimientos sociológicos, me gusta reivindicar también una forma de operar que quiero que ustedes conozcan de mí, ya que me presento por primera vez quizá en un círculo como este, aludiendo a forma de funcionar cuando se produce la necesidad de resolver un conflicto o de tomar posición política ante una nueva situación. Y me refiero a un recurrente que yo hago, que he referido a las virtudes clásicas, que puede haber alguien que piense que está de moda y, sin embargo, aportan columnas de sostenimiento para acertar en cada momento político. Y créanme que en estos momentos de agitación, acudir a elementos no coyunturales pueden ayudar, primero, a que me entiendan cómo operamos y cómo se explican determinadas posiciones políticas, y segundo, a intentar resolver los conflictos que nos vienen condicionados por la realidad, una realidad muy compleja. Y digo esta reivindicación porque, en el fondo, las 4 virtudes clásicas, la justicia, prudencia, templanza y fortaleza, nos vinculan, primero, la justicia al sentido de la proporcionalidad. Debemos tomar decisiones ante situaciones complejas o sobrevenidas, teniendo un sentido de proporcionalidad al problema que surja. Ese sentido de ajustar una decisión, una toma de posición a las dimensiones de un problema es fundamental para acertar. Y para acertar se necesita prudencia. Y cuando hablo de prudencia no digo la no acción, creo que es una visión equivocada de la prudencia. La prudencia es prever, es tener previsto qué es lo que puede ocurrir y es reflexionar, no condicionado por una agitación que parece que exige, lo decía María Eugenia en su generosísima presentación, muchas gracias, una respuesta inmediata como ecuación de la eficacia, y nunca lo es. Y si ustedes tienen presente, mientras yo les hablo, del desastre natural que se ha convertido en una catástrofe humanitaria en la Dana, podrán entender de lo que estoy hablando. La prudencia antes de tomar una decisión es la capacidad que uno tiene de prever consecuencias y facultarse no por la agitación del momento, sino por la convicción propia. Junto a la prudencia, la templanza. Y esto sí que es contraintuitivo, ¿verdad? Apelar a la templanza en momentos de agitación permanente, de verdades que parece que desaparecen, de sustos o muertes diarios, que son no solo contraintuitivos, son contrarios a la búsqueda de las soluciones justas, son necesarias en estos momentos. La templanza. ¿La templanza para qué? Para que, si ajustamos la toma de decisión a la proporción del problema que tenemos, asumimos con prudencia cada uno de los pasos que tomamos y lo hacemos desde la templanza para no dejarnos llevar por una agitación que puede llevarnos al error, estamos consiguiendo la 4ª virtud, que es la fortaleza, tanto en la toma de posición política que adoptemos, en la forma de resolver los problemas y en la forma de construir sociedad, porque a eso vamos, a construir sociedad. Aquí estamos gente muy diversa ideológicamente. Estoy seguro que hay compañeros, amigos y amigas que han venido aquí a escuchar a una persona que está en sus antípodas políticas. Yo le pido que elimine sus ojeras ideológicas, igual que yo voy a eliminar las mías, porque hay un objetivo en esta suerte de agitación que parece que el mundo se acaba todos los días, en que tendremos al final que llegar a acuerdos para convivir, para que esta sociedad funcione. Y esos acuerdos tendrán que ser producto de las propuestas máximas que algunos planteemos, de las que planteen en bandos diversos, pero que para que esta sociedad funcione y se articule tendrá que construir nuevos consensos. Y esos nuevos consensos no se pueden construir sobre verdades inmutables que no estemos dispuestos a modificar. Y lo digo desde, creo que una cierta seguridad en mi cosmovisión de la vida. Quizá desde esa seguridad desde donde se pueden llevar acuerdos. Muchas veces yo percibo que la intransigencia viene muchas veces de liquidez ideológica, permítanme la expresión, de inseguridad en lo que uno cree. Cuando una persona tiene profundas convicciones sobre lo que piensa, defiende apasionadamente su opinión
pero tiene la suficiente flexibilidad para empatizar y sentir o ponerse en la piel de la otra persona. Y eso es la base para cualquier acuerdo que tenga un sostén en el medio y largo plazo, que dé solidez a una sociedad que necesita seguridad humana. Y la seguridad humana es que la gente sienta que puede vivir con lo que tiene, porque ahora siente que hay un vivir sin una vivienda a precio asequible, vivir sin un salario que te permita llegar a fin de mes, vivir sin una garantía de que la educación de tus hijos tenga una calidad suficiente para resolver su desenvolvimiento futuro, o vivir sin, como se vive, la seguridad de que la sanidad te atienda en proporción a las necesidades que tengas. Sanidad y educación. Segundo elemento, soy docente. Mi querido compañero y amigo Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación, hemos compartido aventuras educativas y sabemos de lo que hablamos. Somos ambos docentes de tiempo que tenemos una función política. Nos toca, en momentos determinados, asumir una responsabilidad y volveremos a la escuela como en la antigua República Romana se salía del arado al consulado y se volvía de nuevo al arado, ¿no? Ese sentido de la función política me parece que es un patrimonio que debemos cuidar, conservar y promover de mucha gente que puede aportar lo mejor de su perfil profesional, de su perfil cívico, sindical, comprometido socialmente, a darlo durante un tiempo determinado, porque es imposible dar todo mucho de manera tan intensa en política mucho tiempo y volver de nuevo al campo de donde venía. Desde ahí se enriquece y desde la educación yo sí quiero hacer una aportación. Hasta junio estaba dando clase a alumnos de bachillerato y de la ESO y les tengo que decir que vienen mejores. Vienen mejores. Frente al tópico que se construye, paternalista, adulto, de quien no conoce a la gente, nuestros jóvenes o nuestras jóvenes vienen mejores. Lo hemos visto este fin de semana en Valencia. Oleadas de jóvenes comprometidos en la ayuda a los pueblos afectados. Lo vemos permanentemente en su movilización y en su politización. Otra cosa es que no se politicen de manera tradicional en organizaciones políticas. Ya lo harán. Pero están en el debate político. Y digo que vienen mejores porque nosotros, hijos del ascensor social, ya no les podemos decir, como al principio de mi trayectoria docente podía decirle a mis alumnos, que a mayor estudio, mejor vida. Se ha quebrado. Y a pesar de eso, y eso es lo emocionante, sacar hasta de las peores circunstancias lo mejor de la condición humana, es que a pesar de que no les podemos decir que si estudian más y se esfuerzan más van a vivir mejor, lo hacen. Estudian, se buscan la vida, intentan formarse en ciclos formativos de formación profesional o en estudios superiores. Se forman porque saben que es un instrumento básico para al menos intentar vivir en condiciones. Vienen mejores y quizá en lo que sí hay un magma que nos debe preocupar es que pueden ser permeables, lo reconozco, al estímulo de determinadas técnicas comunicativas intoxicadoras y venenosas que les impresionan y en una edad en la que son impresionables y, por tanto, se pueden sentir atraídos, creo que efímeramente, por discursos de sacudidas emocionales, de supuesto estilo gamberro, que no lo es, y que ahí sí hay una línea de preocupación que tenemos que adoptar, entre otras cosas, desde la izquierda, con técnicas comunicativas que desde la verdad sean técnicas comunicativas de mensajes simples, que no simplistas, de una realidad que, como sabéis, es compleja y en la que nosotros reivindicamos el matiz. Y un tercer elemento para que me conozcan. Ahora hay una máxima preocupación en mucha gente por el deterioro de las instituciones democráticas en el mundo, pero frente a ello hay una convicción también profunda en que necesitamos más profundización democrática. Reivindicar la democracia como un instrumento de las clases populares para la mejora de la vida y para la mejora justa de la vida. Y una mejora justa de la vida no se hace desde el individualismo narcisista, sino desde la reivindicación prometeica del bien común. Permítanme la alegoría mitológica. Ningún cuerpo sobrevive si un órgano está muy sano y los demás están enfermos o débiles. De la misma forma, la sociedad
no sobrevive si un individuo tiene unas buenas condiciones materiales de vida, pero a su alrededor todo es un páramo de precariedad. Por eso no basta con advertir desde la izquierda, y nos equivocamos, con decir que viene la derecha o la extrema derecha como un elemento de amenaza abstracta. Porque es posible que haya gente que te identifique a que si tú lo dices y a ti te perciben como élite, la elitización de la izquierda es uno de los riesgos que existen y que tenemos que tener cuidado con ello, pues la gente diga, pues si esto es lo que tú dices, que no quiere que venga, y yo no me identifico contigo, quiero que venga. Por tanto, no basta con la alerta abstracta que viene la derecha y la extrema derecha. Hay que poner un espejo a esa derecha y extrema derecha en la materialidad, en lo concreto, con un proyecto de país. Y le hablo de una organización que quiere a este país, que confía en nuestro país, en esta España plurinacional, en este Estado compuesto, del que nos sentimos orgullosos de su sociedad. Somos una organización que cree en su país. Y por eso apelamos a una convocatoria por la democracia. En el hilo de convocatoria por Andalucía o convocatoria por Asturias, vamos a organizar un inicio de un proceso de debate que tiene mucho que ver con una interpelación a la sociedad. Nosotros no hablamos de una conferencia de una organización que la desarrolla un día o cuando nosotros hacemos asambleas o congresos. Hablamos de una interpelación directa a la ciudadanía a la que hay que apelar a la defensa de los valores democráticos con la construcción de un nuevo país, de un país de justicia, de un reforzamiento de las instituciones, lejos de su mayor deterioro, de una puesta en pared frente a esa ola reaccionaria, nacional populista, autoritaria, como queramos llamarle, que se está extendiendo por el mundo y ya está extendida en Europa, y que no solo no estamos dispuestos a que venga a España, sino que queremos construir un proyecto para que lo que hay en España se extienda por el resto de Europa. Por eso vinculamos la defensa de la democracia a sostener desde la unidad de lo que representamos socialmente en este espacio de izquierda alternativa, un instrumento y una herramienta que permita seguir sosteniendo un gobierno que actúe democráticamente, que sea espejo de esperanza al resto de Europa, en este caso, que está asistiendo a una ofensiva parda, de color pardo, de gobiernos reaccionarios, que no son una amenaza, sino que son una realidad. Por tanto, somos conscientes del momento y del contexto histórico en el que estamos y tomamos posición. Y cuando en esta convocatoria por la democracia interpelamos a la sociedad y les decimos a los náufragos militantes de la izquierda que no saben dónde militar, pero están inquietos por defender los valores democráticos, las conquistas sociales asociadas a esa democracia. No hay democracia si, como dijo Mahatma Gandhi del Reino Unido, no hay poder del pueblo. No saben si ustedes la anécdota de Mahatma Gandhi cuando va al Reino Unido a conocer la democracia británica y vuelve a la India y con la simplicidad que tienen a veces las grandes ideas dice: lo de la democracia en el Reino Unido es una teoría, porque no hay poder del pueblo. Poder del pueblo. Hay 300 familias poderosas que gobiernan durante 3 siglos este país. Por tanto, eso no es democracia. La democracia y el poder del pueblo tiene que estar vinculado a la defensa, y con esto termino, de los derechos conquistados, que defender algo, que se conserve algo, no es conservador. Defender que la sanidad pública universal, que tiene una definición civilizatoria, no es conservador, porque si no la conservamos, si no la defendemos, se puede convertir en un paréntesis en una historia de la humanidad donde la gente se ha salvado si ha tenido más recursos que otros. Y si hay algo parecido al socialismo al que aspiramos nosotros es el modelo de sanidad pública en donde a cada uno se le da según su necesidad. Y salva vidas, querida María Eugenia, claro que salva vidas, independientemente de los recursos que cada uno tiene. Algo tan hermoso como eso en la utilidad de la política. El próximo 23 de noviembre, Izquierda Unida lanza esta convocatoria por la democracia de una manera solemne en un debate articulado en torno a varias líneas de país aquí en Madrid. Y a partir de ahí, de un debate de país sobre el trabajo y los cuidados, sobre el feminismo, sobre un país de acogida, de defensa de los servicios públicos, un país que tiene que abordar la crisis ecosocial, lanzar con un despliegue territorial por los pueblos de España para incorporar como paraguas a aquellas personas que quieran, sin vincularse a organizaciones políticas, participar en esa defensa de la democracia y en construir un país de justicia. Por eso, ya que estamos en un foro empresarial, me atrevo con cierta audacia, no osadía, audacia, que saben ustedes que tienen unos matices diferentes, a que el empresariado de nuestro país también se incorpore y sea interpelado para defender la democracia. No se puede
ser ajeno a esa interpelación. Y no se puede estar neutral o falsamente neutral en el debate político que vivimos en nuestro país. Y desde esa interpelación, permítanme que con estos 3 elementos de operativa ante los debates políticos, la forma de funcionar, mi pasión por la educación y mi interpelación a la democracia, puedan conocerme algo más e iniciemos el debate que hemos aplazado por esta intervención que espero haya sido breve. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Antonio, parece inevitable comenzar el coloquio refiriéndonos a la catástrofe en la Comunidad Valenciana y en Albacete. ¿Qué valoración hace usted de lo ocurrido y de la gestión, tanto por parte de la Generalitat Valenciana como por parte del Gobierno de coalición, del que a través de Sumar forma parte Izquierda Unida? Después del shock de los primeros días, el Gobierno reaccionó aprobando ayudas que luego quiso condicionar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y esta mañana se reúne de nuevo el Consejo de Ministros para decidir aumentar su importe. Dionisio Hernández le pregunta si no cree que los ciudadanos son escépticos sobre la eficacia real de estos gestos, teniendo en cuenta que los damnificados por el terremoto de Lorca y miles siguen sin el hogar que les arrebató el volcán de La Palma. ¿Por qué esta vez será distinto? Luis Terceiro le pregunta, ¿es imposible en España que trabajen juntos administraciones gobernadas por partidos diferentes? Irene Rupérez, de La Sexta, dice, ¿cree que el Gobierno central debería haber quitado las competencias a la Generalitat Valenciana? Bien, yo creo que la Dana lo decía al principio de mi intervención, nos va a marcar un antes y un después en esta legislatura, y yo creo que también, como otro grande hito de la historia de nuestro país, va a marcar también un cambio en términos sociológicos. Mire, yo estoy en contacto con los coordinadores locales de la Asamblea. Ustedes saben que nuestra organización tiene despliegue por muchos pueblos de España y en pueblos como Catarroja, en Paiporta, Massanassa, Benesúfero o Chiva. He estado hablando y los primeros días eran de absoluta desolación. Desolación no solo por el shock, de gente que ha perdido familiares, vecinos, gente que ha perdido casas y enseres, el shock por una sacudida climática brutal. Y podemos concluir en que ayer por la noche, poniéndome de nuevo en contacto con ellos, sus mensajes ya eran unos mensajes de esperanza, a pesar de 12 días ya, de casi 14 días desde la lluvia, de que ya se empezaba a percibir la presencia del Estado. Se empezaba ya a percibir, a pesar de la tardanza y el sentimiento de abandono que tuvieron en los primeros días. Esa evolución también refleja el efecto de las intervenciones de los gobiernos. Mire, yo creo que podemos decir, o podemos convenir todos y todas, de que los desastres naturales pueden no preverse cuando ocurren, pero lo que sí se puede prever son las catástrofes humanitarias. Y creo que en ese sentido hay ejemplos de huracanes en la zona del Caribe, que tanto estados como en Florida con el huracán Milton, o en el caso de Cuba, que desde dificultades y de ofensiva muy grande en términos climáticos han preservado la vida de la población. En nuestro país esto tiene una consideración de catástrofe humanitaria sin precedentes. 222 personas víctimas de una sacudida en la que deficiencias y decisiones políticas han causado muertes. La tardanza de la alerta ha causado muertes. Cuando la alcaldesa de Paiporta avisaba a la consejera de Interior que en su pueblo se estaba ahogando gente, todavía no se habían activado las alertas. Y, por tanto, hay una responsabilidad política que se hablará en su momento, pero que hay elementos que han podido ser evitables. ¿Y por qué son efectivos? Yo creo que hoy, que precisamente hay ministras y ministros que no han podido venir porque están en el Consejo de Ministros y celebramos que se haga con carácter de urgencia, creo que las medidas que se están tomando son medidas
acertada, en la línea acertada. Son medidas que pueden entenderse como insuficientes en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pero son medidas que no pueden quedarse solamente en medidas de carácter urgente en 2 semanas después de la Dana, sino que tendrán que seguir complementándose con medidas de carácter más estructural, porque los daños van a ser para largo plazo. No se ha producido una colaboración de los gobiernos porque no ha habido voluntad en el Gobierno valenciano. Al principio sí, pero de pronto ha habido un giro en su actitud, desde mi punto de vista, y ahora la evidencia está en que mientras que el Gobierno central está desarrollando actuaciones que están llegando a los pueblos de la zona, el Gobierno valenciano se ha dedicado a enredarse este fin de semana en justificar su propia actuación, que saben ellos absolutamente que es deficiente. Y a mí me parece que es fundamental la colaboración, porque no hay nada más corrosivo en términos sociales que lanzar un mensaje en el que cada administración busca construir un relato de cómo salvarse mejor de esta situación, porque eso es lo que provoca más daño y dolor en quien está viviendo la destrucción de sus viviendas, el miedo a perder el trabajo, la inseguridad incluso sobre los colegios. Saben ustedes que hay algunas localidades donde puede que los colegios hayan tenido daños estructurales y están reubicando a los alumnos a otras localidades. Por tanto, hay unas consecuencias en la cotidianidad de la sociedad valenciana que no pueden ser objeto de disrupción por enfrentamientos de las administraciones, porque ahí perdemos todas las administraciones, todas, quien sea más responsable y quien sea menos. Por tanto, la colaboración tendrá que ser un eje de cultura política en el que en este país lo tengamos que resolver de una manera cotidiana, porque lo demás es corrosivo para las propias instituciones, que al final surge la base del aprovechamiento de la rabia, de la toxicidad y el todos son iguales que lanza la extrema derecha con respecto a la política. Señor Maillo, el sábado pasado las fuerzas de izquierda promovieron, junto con organizaciones sociales, una multitudinaria manifestación en Valencia para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón. Ya la había pedido usted hace unos días por los errores y mentiras del presidente y de la consejera de Interior, según dijo usted. Desde el Gobierno regional ya han dicho que dimitir sería una irresponsabilidad, como dejar tirados a los valencianos. Irene Rupérez le pregunta si sería suficiente con cambios en el Ejecutivo valenciano el próximo jueves. Alicia Estellés dice: vamos a suponer que ustedes tienen razón, pero ¿no cree que también tendrían que pedir la dimisión de algunos ministros del Gobierno? Por ejemplo, la dimisión de las ministras de Defensa por su tardanza en movilizar al Ejército y la de Transición Ecológica por la falta de una prevención de obras públicas y otras actuaciones y por no avisar a tiempo. En definitiva, ¿no cree, señor Maillo, que si es hora de hacerlo, que probablemente no toca ahora, tendrían que rodar cabezas de uno y de otro lado? ¿Por qué no se ponen todos manos a la obra para reconstruir la zona afectada, ayudando de verdad a los alcaldes, consensuando un plan nacional de emergencias en el que desde el minuto 1 el Estado se haga visible y tome el mando el presidente del Gobierno con el concurso del presidente regional y otras autoridades? Desde Izquierda Unida hemos sido bastante prudentes. Primero porque hemos compartido y hemos empatizado con el shock que produjo la tormenta, la Dana, y después con el dolor que era prioritario de atención a las víctimas, a las familias y a la población de los municipios afectados. Ante esa situación, planteamos en un primer lugar que creíamos importante declarar el estado de alarma, porque se podía circunscribir perfectamente al territorio y porque eso permitía que el Gobierno central interviniera sin pedir permiso, vamos a utilizar esa expresión, en las actuaciones que tenían competencia la propia Comunidad Valenciana. Al final, aunque no se ha declarado el estado de alarma, si ustedes se dan cuenta por las intervenciones del Gobierno central, prácticamente de facto sí se ha producido. Y es un protagonismo y una dirección del Gobierno central sobre las actuaciones de urgencia que se están desarrollando en País Valenciano. ¿Por qué digo esto? Porque al principio
esa suerte de ver ante una catástrofe de estas dimensiones quién tiene las competencias, hizo perder el olfato político al hecho de que una persona, cuando está en esa situación, lo menos trascendente que le pueda ocurrir es quién tiene la competencia de cada cosa. Y, por tanto, las actuaciones se hicieron con un cierto pudor desde el Gobierno central con respecto a la intervención, por las competencias del País Valencià, y una absoluta incompetencia del Gobierno valenciano por no pedir más ayuda al Gobierno central. Y en ese sentido, el cambio de orientación ha estado en esa expectativa que generó en la población la primera llegada del Ejército, cuando éste se dedicó solamente a labores de seguridad y no de ayuda a la población. Y generó un shock en la propia población. Ustedes saben que ha habido soldados que han querido ayudar, pero sus mandos les dijeron que no ayudaran y que después, cuando estaban de paisanos de descanso, se fueron a los pueblos a ayudar. Hay que decirlo porque así fue. Y eso detectó una cierta desorientación o descoordinación al principio. Pero si usted ve la secuencia de los hechos, hay ya una toma de la situación actualmente que se percibe en la propia percepción de los vecinos y las vecinas, en la situación de limpieza, de recogida de basura, que tienen que recogerse más, en las labores de desactivación de los daños producidos en las casas y en los edificios públicos. Y también, en segundo lugar, cuando vimos la evidencia de contradicciones, de mentiras, otra especie de 11M de 2004, ahora en 2024, es cuando pedimos la dimisión de Mazón, que se tendrá que ir tarde o temprano. Ahora tocará atender a las situaciones de emergencia, pero políticamente conocemos la situación de gente que políticamente puede estar detentando formalmente una responsabilidad y estar totalmente amortizado, como pensamos que está el Gobierno de Mazón y los principales responsables o la principal responsable como consejera de Interior de la situación de emergencias. En la línea que ha reforzado tras el escándalo Errejón, usted volvió a sacar músculo este sábado en Córdoba frente a la líder de Sumar, doña Yolanda Díaz, recordándole la fuerza territorial que tiene Izquierda Unida con presencia en la mayoría de los municipios españoles. Usted quiere pasar de pantalla en estos momentos de debilidad en Sumar, de acabar con el hiperliderazgo de la hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, incluso de cambiarle las siglas a Sumar. Usted llama a hacerlo con discreción, pero todos queremos saber, usted no entiende, ¿qué tiene usted en la cabeza? ¿Cómo piensa unificar a la izquierda de un PSOE que ha dejado de hablar de su Congreso porque con la desgracia de la Dana eso no toca todavía? Como quiera que queda legislatura, ¿usted cree que habría que cambiar en el Gobierno los ministros que ahora tiene Sumar en función de la coalición, empezando por doña Yolanda, para escenificar ese cambio de paradigma o esa revolución de la izquierda que usted propugna? Bueno, yo en primer lugar, sería más humilde. No estamos nadie para sacar músculos, sinceramente. No es esa la expresión con la que yo me identifico, ni mucho menos. Ni intención ni pretensión. No estamos para sacar músculos. Claro, es una forma de hablar. Sí, por supuesto. No la he entendido como sino simplemente como contraste de mi parecer, que no pudiera parecer falto de humildad. Yo creo que el asunto de Errejón nos ha sacudido a todos. Esto no tiene nada que ver con la pertenencia o no a una organización u otra, porque interpela incluso, yo le diría, a la necesidad de que en feminismo todo está por hacer. Y no afecta solo a nuestro espacio, no afecta solo al bloque progresista, afecta a la sociedad y afecta a una debilidad al bloque democrático. Porque el problema de este hecho es que, aparte del doble discurso, que eso debilita en política siempre, fortalece a quienes están en una actitud de lucha contra el feminismo, de ningunear la violencia de género y las violencias, y por tanto debilitan el mensaje. Y esa es la preocupación que a nosotros nos asiste. No entender eso es no ser conscientes de la gravedad del momento.
y no quiero poner paños calientes. Creo que hay una situación muy compleja y, por tanto, situaciones complicadas, aparte de apelar a las 4 virtudes clásicas como modo de resolverlas, es también apelar a que uno tiene que tomar decisiones o una tiene que tomar decisiones en proporción a la sacudida que se ha producido. Por eso nosotros planteábamos algo que no ha sido producto de esta situación. Afortunadamente, se sabe desde el verano que Izquierda Unida ha planteado con mucha legitimidad la necesidad de que se abrieran espacios de decisión horizontal en la toma de decisiones con respecto al grupo parlamentario, a las prioridades políticas, al cumplimiento de acuerdos de investidura con el Partido Socialista, a la toma de decisiones que implicaran al máximo de organizaciones posible. Y lo que hemos dicho es que si eso antes creíamos que tenía sentido, ahora lo tiene aún más y sobre todo hay que acelerarlo, porque tenemos que reconciliarnos con gente que ahora mismo está desactivado de nosotros. Y si no tomamos decisiones que sean proporcionales a esa situación, nos arriesgamos a que la gente se desconecte y no reconecte. Por tanto, tener en cuenta esa gravedad es la que nos hace ser más responsables en términos políticos. No apelamos a un debate cortoplacista de correlación de fuerza dentro de la organización, ni apelamos a quien así está haciéndolo muy bien en sus labores de gobierno. Creo que eso nadie lo cuestiona porque no forma parte del sentido común del debate actual. Lo que sí apelamos es que si queremos reconectar con gente que se ha sentido profundamente decepcionada, tenemos que hacerlo con tomas de decisiones en proporción a esa sacudida. Y es una oportunidad para transmitir que el espacio que ahora mismo representamos se vincula con una colaboración de todas las organizaciones que nos arremangamos y nos implicamos de manera activa en la toma de decisiones, en el debate político, en empujar para ayudar, y ahí creemos que no solo Izquierda Unida, sino las demás organizaciones tienen un papel fundamental. ¿Nosotros qué podemos aportar? Nosotros aportamos lo que siempre hemos dicho, nuestro despliegue territorial hace más fuerte porque nos permite estar muy en contacto con territorios, con pueblos, con comunidades de vecinos. ¿Por qué? Pues porque somos una organización que somos la más antigua, tenemos ya casi 40 años, venimos además de un partido comunista que tiene 123 años, en fin, que tenemos un cierto arraigo que nos permite ayudar y sentir ese patrimonio en colaboración al proyecto más amplio. Don Antonio, todo eso pasa porque doña Yolanda Díaz se haga a un lado. Yolanda Díaz está demostrando ahora, ¿no? Vamos a hablar de política, de las normas, que es una magnífica ministra de Trabajo. Es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido. Nadie lo cuestiona. En otras dimensiones a lo mejor podemos decir, como dicen en las notas de las clases, necesita mejorar, pero como ministra de Trabajo, la mejor ministra de Trabajo. La mejor ministra de Trabajo, perdonad que os diga con todo. O sea, una persona que ha sabido resolver, tanto en la pandemia, con un gobierno, por supuesto, que le ha apoyado, tanto en la pandemia como en una situación de catástrofe como esta, los suficientes reflejos legislativos y normativos para proteger a la población. En términos concretos, aquí no hay abstracciones. Y la mejor abstracción es que no hay críticas a su posición. En todo caso, en quien no entiende el momento grave del momento. Y yo creo que eso no está en cuestión. El Gobierno tiene que seguir gobernando, cumpliendo el plan el acuerdo de investidura. Y lo que sí nosotros queremos decir es, no se han hecho bien las cosas hasta ahora. Creo que un espacio como el que existe en España, en España existe un espacio que puede rondar entre el 12 y hasta el 20% en las mejores condiciones de izquierda alternativa, que existe porque la gente así está convencida de ello. Nosotros tenemos que darle una respuesta en términos instrumentales y políticos y después electorales, y la mejor forma de contribuirlo es que todas las partes nos sintamos partícipes de ello. Por eso decimos con mucha honestidad, nosotros pretendemos y planteamos que se tomen decisiones, por ejemplo, el debate de portavocía, quiero agradecer que se está haciendo bien, se ha comunicado y se ha debatido con el resto de organizaciones. ¿Eso qué implica? Pues que el resto de organizaciones nos sentimos copartícipes de ayudar de una manera activa, no escéptica, de compartir más parte del proyecto. Es que es más rentable políticamente. Y por último, creo que si estamos empezando a hacer las cosas bien y si seguimos por ese camino,
que tiene que transformarse en una reestructuración del grupo parlamentario, etcétera, estamos en la vía de inicio adecuado de recuperación de un espacio que ahora mismo estamos en shock. Al hilo de lo que acaba de decir Álvaro Carvajal del Mundo, dice: se está reestructurando el grupo parlamentario del Congreso, Sumar. Pidió darle la vuelta como a un calcetín. ¿Se están cumpliendo esas expectativas que planteaba? ¿Veremos pronto un grupo con los partidos en pie de igualdad y con toma compartida de decisiones? Rocío Esteban, de La Razón. Usted lleva insistiendo desde que asumió el liderazgo de Izquierda Unida en la necesidad de la unidad de la izquierda e incluye a Podemos. Ha iniciado esos contactos de voluntad entre Sumar y Podemos para forjar de nuevo esa unidad. Alberto Ortiz, del diario.es, ¿cómo cree que se puede acercar a Podemos a una candidatura unitaria en el futuro? Y Agustín Llanel, tras los últimos cambios que ha habido en el grupo parlamentario de Sumar, ¿cree que Izquierda Unida va a tener ahí el papel que puede desempeñar por su estructura territorial en todo el Estado? Bien, nosotros estamos precisamente en ese proceso en el que quizá haga falta más discreción para conseguir el objetivo de hacer una profunda reestructuración del grupo parlamentario, es cierto. Y se han dado un primer paso, que es la elección de la portavocía, que creo que se ha hecho muy bien, pero que hacen falta más pasos. Y hacen falta más pasos porque yo creo que hay que simbolizar en esta nueva etapa esa voluntad de reestructuración, de haber leído bien el momento político y de sentar unas bases fundamentales para algo que es clave, que es unir el espacio para que haya condiciones de que en España no se venga encima la ola parda de un gobierno Partido Popular Vox que va a venir si no se crean esas condiciones. Esto es importante decir la verdad, ¿eh? Vamos. Decir la verdad es sin paños calientes. O asumimos una forma de proyecto político que representa esa izquierda alternativa para seguir construyendo país y con una reivindicación, en mi caso, de políticas más de izquierda. Si así tenemos más apoyo electoral, pero es la única condición para que España no se incorpore al club de los gobiernos de derecha y de ultraderecha del resto de Europa. Así que cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Izquierda Unida lo ha dicho, nosotros apostamos por unidad sin vetos cruzados. Ya lo hemos dicho, vamos a pasar de pantalla, ahora lo que toca es discreción, no hay que seguir diciendo lo que nosotros decimos, ya lo hemos dicho tantas veces que no es algo novedoso. Y sobre dos elementos que a mí me parecen fundamentales cuando se construyan, que es una base programática, que no se nos olvide, que si nos unimos es para hacer algo y decirlo, porque a veces se olvida, ¿no? Yo tengo una anécdota que voy a contar por relajar un poco el ambiente, aunque está relajado. No sé si Leonardo Boff, un franciscano brasileño que es llamado por Ratzinger, que después fue papa, pero cuando era el jefe del Santo Oficio, ¿no? Lo llamó para un expediente por la teología de la liberación. Y entonces Leonardo Boff, cuando le dice, bueno, vamos a empezar, y le dice, hermano, vamos a rezar antes. Y entonces Ratzinger se descoloca un poco, vale, vamos a rezar. Bueno, claro, porque, oye, no olvide que somos de la Iglesia Católica, en fin, que rezamos. En política igual, no nos olvidemos que somos un instrumento de transformación, por tanto, programa, con perdón. Y sobre esa base programática de coincidencia, que no hay problema, compañeros y compañeras, que no hay problema. Puede haber matices, diferencias, ¿vale? Estamos acostumbrados, canalizamos trayectorias. Un método de elección con primaria. Y si nosotros quedamos los cuartos, pues quedamos los cuartos. Y si otros quedan los terceros, pues quedan los terceros. Y el que quede el primero, pues nos cohesionamos. Y ahí tenemos un elemento que sí podemos aportar. En Izquierda Unida no supone ningún esfuerzo, y eso lo sabe mucha gente de aquí, porque pertenecemos a una cultura de quienes estemos de acuerdo o no con una postura, cuando ésta democráticamente se elige, nos cohesionamos con ella. Porque es el único modo de funcionar en un instrumento político o colectivo. ¿Ustedes se imaginan que en un sindicato, cada vez que hay un congreso y hay lista, hay se sale quién pierde? ¿O en otro partido? No se funcionaría. Por tanto, base programática y primarias como elección de los referentes a dirigir este proyecto.
y cohesión en torno a esas decisiones. A mí me parece que con esos elementos lo que toca que yo asumo mi parte de autocrítica, callarme. Ya está clara nuestra postura. Ahora lo que tenemos que trabajar discretamente para que la gente se sienta cómoda, que es fundamental, hablar poco y, por tanto, ahí cierro ventana en este fórum para no tener que seguir hablando de una posición que ya se conoce y que de lo que se trata de que los demás compañeros y compañeras la vean también. Don Antonio, la reciente victoria de Trump amenaza con suponer un cambio en el orden mundial. Gana Trump, tiembla Europa, como titula Pedro González en el digital Atalayar esta mañana. ¿Qué valoración hacen desde Izquierda Unida de esta victoria? ¿Cómo puede Europa evitar los aranceles prometidos por Trump? ¿Sería una buena idea comprar más gas licuado estadounidense, como propuso von der Leyen este mismo fin de semana en la cumbre de Budapest, y de paso rebajar más la factura de las compras de gas a Rusia? Bien, yo creo que la victoria de Trump no es más que un episodio de esta ola, llámenle reaccionaria, autoritaria, nacional populista, que tiene un elemento transversal en todos los países donde se ha producido, que es utilizar la mentira, convertir la mentira en artículo de opinión, amparándose en una falsa libertad de expresión. Es el elemento transversal que sacude y que construye estos gobiernos reaccionarios. La mentira se está convirtiendo en una opinión que debe ser respetada. Y en Estados Unidos la desinformación tiene mucho que ver también otro elemento que nos tiene que interpelar a nuestras organizaciones, y es el hundimiento del Partido Demócrata. Trump no ha sacado más votos populares que hace 4 años, ha sacado menos. Pero es que el Partido Demócrata ha sacado 20 millones de votos menos. Y en un sistema mayoritario eso es letal. ¿Y por qué saca menos? Pues porque si tú abandonas a la clase trabajadora a la que quieres representar, pues la clase trabajadora te abandona a ti. Porque la población es muy dialéctica y además muy inteligente. Y yo creo que el primer signo de decadencia en un político o en una política es cuando desprecia la inteligencia de la gente. Y no se puede despreciar la inteligencia de la gente a la hora de abordar un proyecto político. El hundimiento del Partido Demócrata se tiene que ver con árabes norteamericanos o población musulmana que se sienten agredidas por el genocidio israelí en Palestina y el apoyo de Biden al ejército de Israel. Pues dejan de votar. ¿Cómo te voy a votar a quien bombardea y mata a mis hermanos? Es que es de una lógica aplastante. Y cuando se produce una elitización de izquierdas que dicen representar a la clase trabajadora, pero no han visto un trabajador o trabajadora en su vida. Claro, esa contradicción también hay que asumirla. Porque si tú lo más cercano al trabajador o trabajadora que te encuentras es la persona que te limpia la casa, aquí hay una contradicción. Y la elitización de la izquierda es uno de los riesgos que hay y que también los podemos estar en el resto de los países. Y tercer elemento fundamental, nunca hay que desconectar de la victoria de Trump y la sacudida en Norteamérica y su propuesta de aranceles de protección en la geopolítica y en la confrontación que hay entre el mundo unipolar que defiende los Estados Unidos y el mundo multipolar que defienden los BRICS, entre los que están China como principal potencia. Y no hay que perder de vista, amigos y amigas del mundo occidental, de esta Europa occidental que nos creemos el ombligo del mundo, de que a lo mejor las coordenadas de pensamiento de otro pensamiento son mayoritarias en otros territorios con respecto al nuestro. Lo pongo en el ejemplo de Israel. Las políticas de apoyo y genocidio de Israel en Palestina, que nos creemos que o la dicotomía en la guerra de Ucrania entre autoritarismo y democracia, no la creemos en Europa, pero fuera de Europa, y nos lo tendremos que mirar, no se lo creen. No se lo creen. Y eso es así. Y el G7 antes, hace 20 años, representaba el 67% del PIB mundial, ahora representa el 64%, perdón, el 64 al 44, ha perdido 20 puntos, y ahora el BRICS está en el 36%, pero es que el BRICS es la mitad de la población mundial. Esa crisis geopolítica condiciona el mundo occidental sin lugar a dudas. ¿Europa qué pasa? Que Europa se queda estéril porque ha renunciado a tener propia autonomía en términos políticos en una región como la nuestra, mundial, con carencia absoluta en términos energéticos, que es nuestra principal debilidad. Ha habido resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo que resitúan los derechos del pueblo saharaui. ¿Cree usted
que en este tema debería Izquierda Unida alzar la voz en favor del pueblo sahariano, otra vez, en contraste con la complacencia del Gobierno con Marruecos? Aquí tenemos una evidente diferencia con el otro partido del Gobierno, el Partido Socialista, en torno a la posición del Sáhara. Ustedes saben que cuando sentimos la emoción de que el Gobierno de España reconociera el Estado palestino, lo primero que dijimos como Izquierda Unida en nuestra coherencia que llevamos como proyecto desde nuestros orígenes es que el siguiente paso era el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Y no vamos a cejar en el empeño, pero hay una cosa que se llama correlación de fuerza y que condiciona la toma de decisiones políticas. Y digo esto porque con el Sáhara España tiene una deuda. Y nosotros no tenemos que alzar la voz porque nunca la hemos dejado de alzar. Y celebramos como una victoria también nuestra, emocionante, y así se lo hicimos saber a los representantes del Frente Polisario, la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, reconociéndoles a ellos como el interlocutor para los convenios de pesca. Y el problema no son que eso perjudica a los pescadores españoles. El problema es que en lugar de haber cerrado esos acuerdos con Marruecos, teníamos que haberlos cerrado con el Frente Polisario o la RAS, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad para hacer caso al Tribunal de Justicia Europeo y asumir el reconocimiento de la RAS como Estado y el derecho de los refugiados a volver a sus tierras. Ahí tenemos una gran diferencia y no vamos por ello, por el hecho de estar compartiendo gobierno, no vamos a dejar de tener nuestra posición política como la tenemos en otras, como puede ser política de vivienda o de defensa. Desde la Asociación Hispano-Palestina de Madrid le preguntan si considera que el Gobierno español debería imponer sanciones o tomar medidas concretas contra Israel por genocidio y por la ocupación ilegal de Palestina. ¿Qué pasos específicos propondrían en Izquierda Unida para que España deje de ser espectadora y adopte un rol activo en la defensa de los derechos de los palestinos? A veces los discursos alivian. Y, por tanto, sentir los discursos de un gobierno que es amigo de la causa palestina y que no asume el discurso de Netanyahu se agradece. Pero no es suficiente porque los Estados hablan a través de sus decisiones políticas. Hay que romper relaciones con Israel. No se puede estar con un país que está cometiendo un genocidio a nuestros ojos. No se puede. No se puede invocar a que dentro de 20 años le pidamos perdón al pueblo palestino por el genocidio que se está cometiendo ahora. Y, por tanto, romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel es fundamental para que un país de la Unión Europea marque el rumbo a otros países. Las sociedades europeas son sociedades que, con todos sus matices, se conmueven ante el horror que están produciendo la matanza de civiles que se está extendiendo al Líbano y las pretensiones expansionistas de Israel en convertir aquello en una guerra regional, que puede ser origen de otra guerra mundial. Por tanto, en ese sentido tenemos una posición clara, pero tenemos la fuerza que tenemos. Mónica López, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, le pregunta, dice, usted es un hombre de consenso y ha hablado de la necesidad de llegar a consensos. ¿Cree que es posible el consenso en España en torno a la política migratoria y en Europa? Bueno, yo no sé si soy hombre de consenso o no, porque aquí cuando te sale un poquito de la maquinilla te cortas la cabeza rápido, ¿no? Si se generan muchas expectativas. Cuidado con eso. Me siento más cómodo en una posición de aporte y colaboración. Lo que sí soy partidario es de construir consensos, sin lugar a dudas. Claro que sí. No tengo miedo. Es más, son la única forma de que los acuerdos que se adopten permitan tener una durabilidad. Y en términos migratorios, el debate que hay que trasladar es que estamos hablando de conformación de país. Es que sin la migración, este país no funciona. Y si no tenemos esa base, si no tenemos en cuenta esa base, no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Y cuando hablamos de política migratoria, se ha evidenciado que el Partido Popular no es que solo haya roto consenso, sino que está mirando de reojo derecho a sus dos partidos, a la derecha de la derecha, y ha renunciado a tener una visión mínimamente razonable sobre una cuestión que ellos saben que es necesaria afrontar.
Mire, no hay razones en España para establecer que tenemos un problema con la migración. No hay razones objetivas. Hay razones construidas, que es lo que nos tiene que preocupar. ¿Cómo se convierte en verdad una comunicación falta de rigor cuando de enero a junio se considera que hay personas en situación no normalizada en España, que son en torno a 23.000 personas hasta junio, habrán sido más ahora, y eso no es un problema en un país de 47 millones de habitantes. Tenemos un problema en la inmigración, en la infancia migrante. El Ministerio de Infancia y Juventud, que dirige nuestra compañera Sira Rego, ha planteado en sucesivas ocasiones modos de resolver un problema que sí tenemos, que es la infancia migrante, la saturación del centro de Canarias y la falta de solidaridad de los restos de las comunidades. Y eso hay que afrontarlo. Mire, yo he dado clase a los alumnos ucranianos cuando vinieron con ocasión de la guerra de Ucrania. Se distribuyeron en España 70.000 niños y niñas ucranianas. Lo absorbió la institución educativa. No hubo ningún problema, ningún conflicto, ningún titular de falta de encaje. ¿Cómo podemos decir que en una población que la incorporó el sistema educativo de manera natural fueron 3 veces más que las personas migrantes que han venido de forma anómala en nuestro país y se convierta en un problema? Pues tenemos una necesidad que olvidé decir antes y que vuelvo a la educación, y es que el sistema educativo tiene una falla en estos momentos, que no está abordando las herramientas para que el alumnado aprenda a discernir lo que es la información de la desinformación, lo que es la filtración de información veraz de la que son bulos, y no lo estamos asumiendo. Y tenemos que darle... es decir, no estamos como escuela, institución, resolviendo un problema que es determinante para la conformación de la opinión pública de nuestro país. Y en ese sentido, el problema de la migración es un problema construido con unos fines absolutamente rechazables en cuanto a lo que supone levantar los muros del racismo, de la xenofobia, como dice Iñaki Williams en un documental que han hecho muy interesante sobre su familia, el clasismo, que es lo que en verdad subyace en los conflictos migratorios. El sábado hubo manifestaciones masivas en Sevilla y en Málaga por el derecho a una vivienda digna. Sin duda, ese es uno de los problemas más graves en nuestro país. Estamos ante un nuevo ciclo movilizador en España. Martín Cortés le pregunta cuáles son las recetas de Izquierda Unida para resolver el problema de la vivienda que estrangula el futuro y la esperanza de tanta gente, empezando por cientos de miles de jóvenes. Voy a intentar ser conciso con varios detalles. Lo primero, la política de vivienda es la pata coja de una labor legislativa que ha visto aumentar la renta del trabajo, pero que en ese agujero negro pueden neutralizarse esas mejoras salariales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Segundo elemento, la complejidad de la vivienda existe, pero tiene que ver con un modelo de política que ha hecho que se hayan construido en un periodo de 43 años 4.700.000 viviendas que habrían sido públicas si no se hubieran descalificado. Y por tanto formarían parte del parque público de vivienda. Por un alquiler en el que el 57% de la gente de menos de 30 años se acogen a ese sistema, que están subiendo muy por encima de los salarios, una media del 18,7, que significa un 45 o incluso un 50 en la zona tensionada. Y una mayor dificultad de acceso a la vivienda en la población más vulnerable, como puede ser mujeres con hijos a su cargo o migrantes. ¿Qué podemos hacer? Pues evitar una política de vivienda que suponga una transferencia de fondos al final a los rentistas. El bono de alquiler, no hemos compartido la política del bono de alquiler, porque al final, cuando los grandes tenedores de vivienda ven eso, están calculando cuánto van a subir para que esas ayudas vayan al final a esos rentistas. Creo que hay que plantear el tope de alquiler de vivienda, y como medida urgente yo creo que hay que asumir por parte del Estado, para erradicar los desahucios, hacerse cargo de las viviendas que estén en familias vulnerables, para que la puedan seguir disfrutando con una renta asequible, y el Estado se haría cargo de ello y formaría parte del parque público de vivienda. Y junto a eso, medidas
urgentes también, como la reforma de la Ley de Viviendas para que pueda permitir acuerdos de Ayuntamiento y Estado. El Ayuntamiento de Rivas, que ellos solo, a pesar de las dificultades que le pone la Comunidad de Madrid, ha construido 350 viviendas, con lo cual demuestra que desde las instituciones locales se puede impulsar la construcción de viviendas. O desde Asturias, con un gobierno en el que está Izquierda Unida como consejero de vivienda, Ovidio Zapico, que se encuentra por aquí, y que agiliza los procesos para reconocer zonas tensionadas, como la del Ayuntamiento de Gijón, y por tanto ayuda y colabora, y además son conscientes de que es necesaria, por cierto, como medida, digo, urgente, que se aprueben los próximos presupuestos generales del Estado para poder desarrollar construcción de viviendas para población joven de renta asequible. Hablar de vivienda es hablar también de planes de reforma y de medidas de reforma fiscal, que es disuadir, en términos fiscales, de que tener pisos turísticos sea rentable. Hay que aplicar el IVA del 21% a los pisos turísticos. No se puede aguantar que haya gente sin casa y haya 400.000 pisos turísticos. Mire usted que no es que una vivienda es para vivir. Una vivienda es un derecho humano. Esa es la base de concepción de este derecho. No es un bien de mercado, y ahí tenemos una gran discrepancia. Y, por tanto, según se determine el concepto de vivienda, así se harán políticas. Y creo que hay políticas solucionables, aunque es verdad que no a corto plazo, pero sí hay medidas urgentes a corto plazo que puedan aliviar el impacto que está generando, que es absolutamente insoportable en la renta de la población trabajadora. Con participación a partir de mañana del presidente de nuestro Gobierno, don Pedro Sánchez, hoy comienza en Azerbaiyán la Cumbre Mundial del Clima, convocada por Naciones Unidas. Edición tras edición se repiten casi intactos los buenos propósitos. Ahí están para el recuerdo, por ejemplo, las conclusiones de la COP celebrada en Madrid en diciembre de 2019. En la cumbre de este año parece que la energía nuclear podría pasar de enemiga a ser aliada del cambio climático. ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida sobre revertir o mantener el apagón de las centrales nucleares españolas acordado por el Gobierno de coalición en 2019? Sí, nosotros no hemos cambiado de postura porque tampoco vemos que, aunque hay un debate que siempre se abre de manera recurrente, creo que ni la Unión Europea tiene una posición fija, porque tradicionalmente países como Francia han sido muy proclives a ella, y países como España o Alemania estamos en una posición evidentemente más impermeable. Nosotros no cambiamos porque además la energía nuclear es más costosa, es contaminante, no es sostenible, y menos en España con la ingente cantidad de agua que necesita, y estamos en un país donde las energías renovables y limpias son un espacio y base de desarrollo como una estupenda oportunidad en la transformación energética en la que estamos inmersos. Y es que somos un país con una densidad de población baja para el terreno que tenemos. Es decir, hay mucho territorio en nuestro país, por tanto, tenemos buenas condiciones para afrontar de manera estratégica la promoción de una energía sostenible, justa, no contaminante, económica, y que, supere a la de la energía nuclear. Yo creo que al final en la cumbre no va a abordarse una decisión, ni mucho menos determinante, sobre el mismo. Creo que hay un efecto en Alemania, es cierto, de pavor a la situación de dependencia que han tenido del gas ruso, que ahora ya lo tienen del norteamericano, pero que le ha, sacudido, incluso yo diría que en términos culturales, su seguridad como país y como modelo económico, que se le ha quebrado absolutamente. Y creo que en las energías hay que afrontar una promoción, sin lugar a dudas, con las energías renovables y no contaminantes. Y no olvide que tanto catástrofes como la DANA, la crisis ecosocial que vivimos, la crisis energética, tienen que ver con la necesidad de financiación desde el Estado, de un Estado fuerte que ayuda al pueblo, que tiene servicios públicos, que tiene que financiarse y que necesita una reforma fiscal que asuma ese colchón para que se afronten los grandes retos que tenemos en nuestro país, sea de promoción de servicios públicos, de la DANA, de la energía renovable y de la transformación digital. El secretario general de Uso, Joaquín Pérez, dice que cada vez hay más empleo, pero de peor calidad.
La mitad de los parados tiene más de 50 años y no les sacamos de ahí. ¿Qué propuestas tiene en materia de empleo que considere urgentes? Vamos a ver, hay un problema con el empleo. En términos de tendencia, estamos viviendo un buen momento, pero no un momento satisfactorio por una razón, porque se produce una gran precariedad en el empleo. Y, por tanto, la voluntad y los dos elementos fundamentales en una política de empleo es generación de empleo, pero una generación de empleo de calidad. Y en esa generación de empleo de calidad tenemos una deficiencia en torno a la población mayoritaria de 45 años que tiene que solventarse con una actuación, digamos, específica en ese proceso que suponga el estímulo para que las empresas mantengan a sus trabajadores mayores en su vida laboral. Y, por tanto, sin eso, sin una necesidad por parte de las empresas de ese estímulo con ayuda del Gobierno, difícilmente se va a afrontar una especie de eradismo que hay ahora mismo en el mercado laboral, donde se desprecia la sabiduría de la experiencia laboral y se achaca y se recoge pues gente cuyos costes laborales suponen menos dinero para la empresa y supuestamente una mejor formación y preparación. Y en esa línea en la que además hay unas enmiendas en el debate de presupuestos que confiamos se lleven adelante. ¿Usted ve a don Nicolás Maduro cediendo el poder en Venezuela a don Edmundo González, ganador de las elecciones, o ve un cierto riesgo de rebelión o de participación o movilización del ejército? Yo veo que primero tendrá que decirse que quién ha ganado la elección, que Edmundo González ha ganado las elecciones, porque no lo he visto, quiero decir. Quiero plantear una cosa, y es que con Venezuela, como con el resto de países, yo invoco siempre al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. La necesidad de estimular sin injerencia las controversias internas a través del diálogo, la garantía de que los procesos electorales sean correctos y desde la no injerencia crear una voluntad que resuelva la situación política. Es cierto que hay una situación política en ese país endiablada. Es verdad que ahora ha bajado el tono informativo porque el fenómeno de manipulación que hay en torno a Venezuela en España es muy curioso. Tiene mucho que ver con los periodos en que Venezuela es útil para dotar de petróleo al mundo occidental y los momentos en que no. Eso coincide con los hitos de hablar de Venezuela para bien o para mal o en el silencio. Y sobre esa manipulación permanente, pues quiero decir que hay que creer en la institucionalidad de los países. ¿Cómo se puede decir o reconocer gobiernos? ¿Quiénes somos los países? Los países reconoceremos estados, no gobiernos. Eso es primero de lenguaje diplomático. Y se ha hecho mucho el ridículo con Venezuela. Y mire usted, a mí hay cosas que no me gustan y otras que sí, pero como no hay cosas que no me gustan de otros países. Pero lo que sí tiene que resolverse de alguna forma es que el acuerdo de Bahamas que hizo la oposición y el Gobierno y sobre cuyas bases se han desarrollado la contienda electoral se siga cumpliendo. Y a mí me parece que hay mensajes estridentes también desde el Gobierno al respecto, pero nunca perdiendo la perspectiva de que son las instituciones venezolanas las que tienen que resolver las cuitas de los venezolanos. Y por último, una reflexión de la hipocresía en España. Los mismos sectores que ponen en el foco de atención sobre Venezuela, sabemos más hemos sido expertos en la ley electoral de Venezuela. Yo le preguntaba el otro día, ¿te acuerdas, Alfonso, cuando decíamos en la anécdota oye, ¿conoces al presidente de Venezuela? Sí. Oye, ¿conoces al presidente de Portugal? No. ¿Cómo? Portugal está aquí al lado, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? La hipocresía me refiero a las grandes empresas que promueven un mensaje hostil con Venezuela, pero ponen la mano para grandes acuerdos millonarios, que nosotros celebramos porque beneficia también a nuestro país, al mismo tiempo. Y creo que lo que no puede hacerse... Yo tengo la sensación de que Venezuela tiene una maldición que se llama petróleo, que si no tuviera petróleo en la reserva de petróleo de oro no estaríamos hablando de ella permanentemente, como no hablamos de muchos países, pero sobre todo defender la institucionalidad como principio básico del respeto entre las naciones. Don Edmundo González y doña María
Corina Machado recibirán dentro de unas semanas en Estrasburgo el premio del Parlamento Europeo, el premio Sájarov. El Parlamento Europeo también ha reconocido la victoria de don Edmundo. Le hago la última pregunta. Lamento no poder hacerle más, pero sí que tengo tentaciones de aprovechar. Fernando Jáuregui dice, ¿cree que Pedro Sánchez logrará mantener su mayoría en el Congreso, aprobar los presupuestos y agotar la legislatura hasta 2027? ¿Mantendrá hasta el final el pacto con Sumar? Bien, yo creo que si se consigue aprobar los presupuestos generales del Estado, tenemos legislatura completa. Cuando hablo de legislatura completa, quiero hablar a partir de tres años y medio. Y, por tanto, es determinante el debate presupuestario en estos momentos. Este debate presupuestario ha adquirido, además, una nueva dimensión, que es que la catástrofe de Valencia exige una respuesta en términos presupuestarios que tendrá que traducirse, que exige una respuesta en términos fiscales que tendrá que traducirse en una reforma fiscal. Y yo creo que si esas dos patas del avance legislativo se llevan a cabo, hay una legislatura completa. Y pienso que esa legislatura se va a hacer con las dos fuerzas que sostienen el Gobierno, por una razón muy sencilla. Porque las condiciones para que pueda mantenerse un Gobierno, no ya hablo de izquierdas que me gustaría, sino un Gobierno que no tenga tinte autoritario en nuestro país, solamente se puede hacer si se sostienen el actual bloque de acuerdo de investidura. Y si se crean las condiciones para que para las próximas elecciones no solo pueda sostenerse, sino que el bloque de la parte en la que forma parte de Izquierda Unida sea incluso mayor de lo que es, aunque ahora parezca eso muy lejano. Por tanto, no veo visos, creo que sería un error estratégico, sobre todo de quiebra de relaciones a futuro, y no creo que sea ni esté en el pensamiento del presidente, aunque no estoy en la cabeza de él, pero no creo que ni esté en la cabeza ni esté en sus preferencias, porque no sería lógico crear quiebra en un bloque que necesita de cierta cohesión ante la ofensiva reaccionaria. Como suelo hacer, le voy a ofrecer un turno de 2 minutos, por favor, sí. Para que concluya de la manera que quiera, pero permítame que le ofrezca el micrófono al doctor José Abad para que, en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, Solaria y Asisa, pueda despedir el acto. Solaria ha estado representada hoy de nuevo por don David Redori. Le han presentado como sobrio, contenido, humilde, vulnerable, y creo que esa presentación usted lo ha ampliado sobradamente y le felicito por ello. También usted nos ha animado, y creo que muy razonadamente, a buscar consensos dentro de interpelar y también y sobre todo reflexionar. Le agradezco hoy mucho reflexionar y también reflexionar no solamente en general, sino también sobre la política de ahora mismo. Creo que como político se encuentra en una encrucijada siempre difícil. Reflexionar requiere tiempo, requiere perspectiva y, en cambio, la política, el día a día, es tan abrumador, tan continuado, que lo único que hace es dar lugar a, y sobre todo, a la actuación. También creo que hay que reflexionar sobre los silencios, alguno que otro que se ha presentado últimamente y del cual, lamentablemente, hoy no ha tocado. Muchas gracias por todo y suerte. Muchas gracias. Tomaré en cuenta los silencios, ahora se lo explicaré, porque a veces los silencios también son significativos políticamente, pero no sé si ha sido un olvido no intencionado. A la reflexión que usted hace, que le agradezco la generosidad, le apelo a reivindicar el arte noble de la política y el arte y la política como una disciplina esencialmente humana. Mire, yo he visto algunas veces, ante invocaciones como la que acabo de hacer, he visto sonrisas cínicas en mis interlocutores, lo reconozco, y me sentía un poco, no acomplejado, pero sí decir, bueno, no voy a repetir esto mucho porque tampoco quiero que se me caricaturice. Pero necesitamos reflexión que sea compatible con la necesaria rapidez en la actuación. Porque si no hay reflexión sobre las decisiones que tomemos, sinceramente estas no van a ser correctas.
tienen un alto grado de probabilidad de error. Y necesitamos otra cosa, reivindicarnos en la diferencia, encontrarnos en la diferencia. Yo hablo de reencontrarnos entre los que estábamos juntos y ahora estamos en discordia, ¿no? Por eso en todas las escalas de la vida. ¿Y sabe por qué? Porque la única forma de salir para adelante como sociedad es que la política sea lo más parecido a lo que es tu vida cotidiana. Y en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en el Tajo, te encuentras con gente de diversa opinión. Reivindicar esa diferencia como no descalificatoria al otro, me parece que es fundamental en estos momentos. Y lo digo y reivindico como algo que se hace desde la solidez ideológica de cada uno. Yo creo que cuanto más sólido y más seguros estemos de nuestra visión de las cosas, podemos ser más amables para el que discrepa. Porque en esa seguridad también nos sentimos con fuerza para convencerlo. Si uno no tiene seguridad, se convierte en un sectario. Y es lo que menos se necesita en estos momentos. Esa reivindicación de la diferencia, ese apelar a gente muy diferente de decir no dejemos de saludarnos, porque hay procesos en esta década que han generado crispación hasta dejar de saludarse, es un elemento que ahora mismo se convierte en un activo cívico y republicano, si quiero tirar de mi tendencia de concepción política, pero para que ustedes me entiendan. Y por eso quiero agradecer la invitación que ustedes me han hecho. No he cumplido con la sobriedad, quizás porque nos hemos extendido un poco. Con la brevedad. Con la brevedad, quizás. Gracias por salvarme. Pero con la sobriedad como forma de entender la vida, ¿no? Pero sí agradecer que esta sea una oportunidad de encuentro de las diferencias que nos permitan saber cómo piensa la otra persona y sobre ello construir nuevas soluciones. Proyectar el imperativo ético de Kant. Se me ha venido a la memoria al decir, bueno, lo que quieres para ti, pues que lo quieras para las demás personas. Así podemos ser un método de actuar que nos resuelva en este mundo tan aciago en el que parece que todo el día es susto muerte, pero al día siguiente el sol reluce extraordinariamente. Muchas gracias.